Pinturas Gliden. Real es lo que hacemos. Presenta. Hola, hola, bienvenidos al programa El Ingeniero Revela. Esto es el poder del conocimiento, la más importante escuela bursátil del país desde el año 2003. 16 años ya, por primera vez para toda Latinoamérica, el Caribe y el mundo, un programa bursátil. Vendrán más, pero este es el primero y pionero. Miren, hoy tenemos un programa muy técnico, muy especial, así que préstele mucha atención porque vamos a trazar la línea de lo que va a pasar con la economía norteamericana y en consecuencia lo que va a pasar con la economía mundial. La guerra comercial entre Washington y Pekín se ha intensificado. Eso nos deja a nosotros, a los países del tercer mundo, a los países en vía de desarrollo, mucho más vulnerables. Hace 15 días que nosotros habíamos pronosticado de lo que iba a pasar con el Dow Jones Index y vamos a ver todos los indicadores de la economía norteamericana, hacia dónde apuntan y qué significa eso para la economía mundial global y muy específicamente para la economía dominicana. Dice aquí un asesor también que la deuda pública de República Dominicana es saludable y sostenible. Es un asesor del gobierno, del Ministerio de Hacienda, y que nosotros vamos a ver si eso es cierto y por qué esas informaciones no deben de maquillarse, ni mucho menos que salgan a la luz pública como una forma de confundir al empresario dominicano, al industrial dominicano y al pueblo dominicano. O sea que nos vamos a pasar la vida entera en esto, hablándole mentira al pueblo. Bueno, nosotros vamos a ver qué tan saludables son esas deudas. Vamos a ver lo que habíamos dicho de el oro y la plata, que estaban en una extraordinaria posición de compra y que el gobierno debió entrar. Y también vamos a ver si el Dow Jones Index tocó los 25.500 puntos. ¿Y qué va a pasar con las libras esterlinas? Que le dijimos a usted que la vendiera, pero ahora le vamos a decir que la compre. No se vaya, el Ingeniero Revela continúa en breve. Pausamos. Continuamos con el Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, hace 15 días que nosotros habíamos pronosticado lo que iba a pasar con el Dow Jones, con la bolsa de valores alrededor del mundo. ¿Por qué es tan importante el índice de la bolsa, el Dow Jones? ¿Qué significa para el mundo el Dow Jones Index? ¿Qué significa para usted como empresario el Dow Jones Index? ¿Qué significa a usted, señor industrial, el Dow Jones Index? Y para el gobierno, para los gobiernos del mundo, ¿qué significa el Dow Jones Index? Pues el Dow Jones no es más que el índice de la bolsa de valores que representa la economía de Estados Unidos en 3 sectores: industrial, utilidades y transportación. O sea, fíjense que dije el índice de la bolsa de valores que representa la economía de Estados Unidos. Entonces, como va el Dow Jones, va la economía de Estados Unidos, la economía más poderosa del mundo. Un 25% de la economía mundial es determinada por el comportamiento del Dow Jones Index. Porque en la medida que el Dow Jones sube, eso es lo que nos dice a nosotros, nuestra lectura, es que se le está inyectando dinero a la bolsa. Cuando el Dow Jones colapsa, pues se le saca dinero a la bolsa. Y cuando se le saca dinero a la bolsa, las corporaciones pierden dinero, bajan las acciones, los gobiernos reciben menos dinero en ingresos, en impuestos, entonces la economía se contrae. ¿Quién la contrae? La bolsa de valores, que es quien marca y traza la línea de la dirección de la macroeconomía mundial.
porque la bolsa es la macroeconomía y la economía real mundial es la micro, pero la bolsa es la macro, y como la macro traza la dirección de hacia dónde se va a mover la macro. Colócame la gráfica número 1, señor director, para que nosotros veamos qué dijimos hace 15 días con el Dow Jones Index. Vamos a trazar la línea y los vimos que había roto todos los parámetros del Dow Jones, 27.306 puntos, explotando hacia arriba, con todo el dinero del mundo, trillones de dólares se le inyectaron a la bolsa en esa semana, pero un tweet del presidente mandó el Dow Jones hacia la baja. Colócame la número 2, señor director, para que podamos ver realmente cuál ha sido el comportamiento por los pasados 3 semanas del Dow Jones. Ahí los vemos, lo que nosotros habíamos dicho hace 3 semanas, cómo el Dow Jones revienta hacia abajo, explota y prácticamente colapsa. Y ese tuit del presidente pues mandó toda la bolsa alrededor del mundo hacia la baja, y nosotros habíamos dicho que si usted tenía acciones en el mercado accionario, en Wall Street o en cualquier bolsa del mundo, pues que saliera de sus posiciones porque iba a bajar la bolsa de valores. Ahora sí, señor doctor, colóqueme el video número 3 para que usted vea qué fue lo que dijimos hace 15 días que iba a pasar con la bolsa. Muchas veces mete miedo cuando se puede pronosticar, no siempre es así, debemos de hacer notar esto. Es una bendición que podamos pronosticar con tanta exactitud lo que va a pasar, no siempre es así, pero en un gran porcentaje en lo que tenemos haciendo esto, pues nosotros diríamos que más de un 95%, casi siempre pronosticamos y acertamos lo que va a pasar con la economía mundial y con la bolsa. En la bolsa no es pronosticar el futuro, es determinar hacia dónde se va a mover el mercado para usted tomar posición. Ahora sí, señor, colóqueme la gráfica número 3, el video. Córrame ese video para que usted vea lo que dijimos hace 15 días. La dirección, fíjense cómo explota la bolsa de 27.000 a 26.485. Estamos hablando de casi 1.000 puntos en apenas 2 semanas. Entonces, ese tweet del presidente cambia la atención y manda una señal negativa a todos los inversores de bolsa alrededor del mundo, y muy particularmente a la economía real mundial, de que si no se resuelve ese problema global, pues entonces la economía mundial tendrá problemas. A partir de ahora, con esa tendencia, con ese tweet del presidente, si Fernando García tiene acciones en la bolsa, va a cerrar todas sus posiciones, porque la va a poder comprar más barato después. O sea, el Dow Jones va a continuar bajando. En esa dirección debe de tocar alrededor de los 25.500 puntos. Esa es la tendencia ahora mismo, a menos que no venga un tweet que lo cambie todo, pero esa es la tendencia por gravedad. O sea que si usted tiene acciones en el mercado accionario, no importa donde usted las tenga, ya sea en Europa, en China, en Estados Unidos, en Wall Street, pues cierre sus posiciones o póngase como el ojo visor, porque lo que viene es fuerte, es descomunal y es bestial. Viene una caída violenta del Dow Jones si continuamos en esa dirección. Eso fue lo que dijimos hace 15 días, que el Dow Jones iba a tocar los 25.500 puntos, que vendría una caída bestial, descomunal y fuerte del colapso de la bolsa alrededor del mundo. Hemos dicho muchas veces que la bolsa de valores es la estructura más compleja jamás creada por el hombre, pero que si la Reserva Federal y los bancos centrales del mundo tienen sus ojos puestos en los mercados futuros, en la bolsa de valores, lo mismo deben hacer los bancos centrales de los países en vía de desarrollo. Colócame la gráfica número 4, señor director, para que veamos con cuánta exactitud, prácticamente, como si lo estuviéramos viendo. Cuando tomamos la muestra, fíjese, el Dow Jones no solamente tocó los 25.500 puntos que habíamos pronosticado, sino que lo tocó 4 veces. Ahí lo vemos cómo lo toca, 25.479 puntos. ¿Por qué es tan importante esto? Y mandamos a cerrar las posiciones, porque el dinero se iba de Wall Street. Y si el dinero se va de Wall Street, significa que se va alrededor del mundo, que va a salir de los mercados bursátiles. Y que los gobiernos y la economía real va a tener problemas, porque comienza a salir en gran medida el dinero de Wall Street. Y esa guerra comercial que tiene Washington con Pekín, pues comienza a surtir sus efectos.
Evidentemente tuvo una ligera recomposición el Dow Jones Index, pero está saliendo el dinero inteligente está saliendo. Y los indicadores, todos los indicadores, apuntan a que la economía real vamos a tener una recesión larga y prolongada, va a ser fuerte y va a ser bestial esta recesión, porque el dinero va a salir fuertemente de las bolsas. Ya la economía dominicana comienza a contraerse, está en recesión oficialmente la economía dominicana, con un 4.7%, que dice el Banco Central que va a crecer ahora. Cuando antes el propio banco había dicho que habíamos crecido un 7% y que nosotros trazamos la línea del 7%, pero ya ni siquiera es un 5, ya un 4.7. Entonces, una economía que tiene 75.930.000 de PIB en dólares y que ahora crezca un 4.7, cuando ese dinero equivale a un 7%, esa economía tiene problemas. Esa economía tiene graves problemas. Entonces, cuando escuchamos estos asesores del gobierno que dicen, asesor económico afirma que deuda pública de República Dominicana es saludable y sostenible. Nosotros no sabíamos que un país que le debe un 56% de PIB en deuda externa es una economía saludable. Nosotros no sabíamos que si un industrial de cada 100 dólares que colecta, que le entra a su empresa, debe 56 dólares, nosotros no sabíamos que eso era ser saludable. Nosotros no sabíamos que cuando un país tiene unos bonos soberanos, calificación BB-, con una deuda externa de un 56%, es una deuda saludable. ¿Y desde cuándo las deudas son saludables? O sea, eso usted no está diciendo a nosotros que si usted compra una casa, y una casa que le cueste 10 millones de pesos o 1 millón de pesos, y que usted deba el 60% de esa casa, esa deuda de esa casa es saludable. ¿Desde cuándo esa deuda es saludable? ¿Desde cuándo las deudas son saludables? Entonces, eso es faltarle respeto al pueblo, y faltarle respeto a los industriales, y a los empresarios, y a los profesionales, y al propio gobierno. Porque si usted se respeta, no dijera eso. No hay deuda saludable. Si usted dice que es una deuda que todavía la podemos sostener, es diferente, pero no saludable. Porque no es verdad que la deuda de República Dominicana es saludable. Cuando el país más poderoso del mundo comienza a tener problemas, el dinero se está yendo de la bolsa. Y eso es lo que significa que las corporaciones, las acciones de las corporaciones comienzan a perder dinero. Colócame la gráfica número 5, señor director, para que veamos qué significa cuando la bolsa se va. Ahí vemos Apple Computer, que nosotros habíamos dicho que la comprara, que iba a subir en 202, pero Fernando García le gustaba en 200, subió a 220 dólares y cuando tomamos la muestra está en 202,75 por la caída de la bolsa. Eso significa que Apple perdió 18 dólares por acciones. Una persona que tenga 5,000 acciones está perdiendo, si no vendió hace 15 días las acciones de Apple, pues tiene 100,000 dólares menos en su cuenta. Entonces, así como se maneja la bolsa. Así como tenemos que manejar las informaciones para darle beneficio a los empresarios, a los industriales y al gobierno dominicano. Entonces, esta guerra comercial de Pekín con Washington ya comienza a surtir sus efectos y todos los indicadores económicos comienzan a alinearse en la dirección de una recesión muy violenta, muy fuerte y prolongada. Entonces, el próximo año, la República Dominicana, que tenemos una contienda electoral con una economía que va a crecer un 4.7% nada más, no un 7%. Entonces, el gobierno va a perder de 4.7 menos 7, estamos hablando de un 2.3% del PIB. Sácale ese porcentaje a 75.930 millones de dólares, que de acuerdo al Banco Mundial es el PIB de la República Dominicana. Colócame la gráfica número 6, señor director, para que veamos esta contienda. Ahí los vemos, el presidente Trump con el presidente Xi Jinping se han enfrascado en una guerra comercial y posiblemente una guerra de divisas ahora, con el yuan devaluado por el Banco Popular de China, por el PBBOC. O sea que el presidente Trump acusa al presidente chino Xi Jinping de manipular la divisa china. Entonces, devaluación
de la divisa, del yuan, significa que Estados Unidos tiene mucho más problemas con sus exportaciones. Eso lo hace el presidente chino para compensar los 300.000 millones de dólares que el presidente le ha impuesto en tarifa y que comienzan a entrar a efecto pronto. O sea, la guerra va, y si la guerra va, la contracción económica mundial es real y va también. El dinero se va de Wall Street, por eso dijimos que si usted tiene dinero en acciones, en el mercado accionario, pues va a tener que tener los ojos bien abiertos a partir de ahora. Porque en ese ciclo donde se está moviendo la bolsa, en esa fase, es muy violenta y se pierde mucho dinero si usted no sabe lo que está haciendo. Ya esa guerra comienza a socavar los datos económicos de la economía más poderosa del mundo, las dos economías más poderosas del mundo, la de Estados Unidos y China. Colóqueme la gráfica número 7, señor director, para que veamos cómo, ahí lo vemos, fíjense cómo la tasa de interés, los Treasury Yields de 2 años y 10 años, el spread se está cerrando. La tasa de retorno entre las notas del Tesoro de 2 años y las notas del Tesoro a 10 años, pues todos los días se hace más negativa y se achica. Eso es el mensaje que le manda a los inversores, a los profesionales de bolsa alrededor del mundo, es que usted va a tener que comprar bonos del Tesoro a largo plazo con un riesgo mayor y un retorno negativo prácticamente. Entonces hay que saber hasta cuándo y hasta dónde los inversores van a aceptar un retorno negativo de su dinero. O comprar, entrar en un mercado que es cash, que es líquido, como la nota del Tesoro, que es exactamente igual que los bonos soberanos de la República Dominicana, que usted entre en un mercado muy líquido, pero con una rentabilidad negativa. Debemos esperar hasta dónde usted será capaz de aguantar una poca rentabilidad a largo plazo de su dinero. Nosotros pensamos que los inversores, que los profesionales de bolsa, no es verdad que van a entrar en el mercado a perder dinero, porque nadie entra al mercado a perder dinero. Colóqueme la número 8, señor director, para que veamos cómo todos los indicadores, ahí los vemos, el Gross Domestic Product, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, tiende a subir antes de una recesión. Esas barras perpendiculares grises son las posibles recesiones que hemos tenido, las recesiones pasadas desde el 80, en el 85, 84, en la década del 90, en el 2000 y el 2008. O sea, históricamente, el Producto Interno Bruto, como estamos en un full empleo, tiende a aumentar y alcanzar su punto máximo antes de una recesión violenta. Entonces, vamos a ver, indicador por indicador, cuál es el comportamiento de la economía de Estados Unidos y cómo eso va a afectar al mundo. Porque la guerra entre China y Estados Unidos definitivamente se va a llevar entre las patas a los países en vías de desarrollo. Colóqueme la gráfica número 9, señor director, para que sigamos viendo el spread. Ahí los vemos, 9.87 puntos nada más, o sea, menos de un punto. Se sigue cerrando ese spread entre las notas del Tesoro y los bonos del Tesoro de 10 años. Y la número 10, señor director, para que veamos cómo está colapsando totalmente esta semana. Fíjense cómo la nota de 2 años, el spread, Treasury Yield, la tasa de interés colapsa. Lo que le dice a usted como inversor es que los bonos del Tesoro, las notas de 2 años, son mucho más rentables que las notas de 10 años. Entonces, cuando usted ve ese panorama, que una nota a corto plazo es mucho más rentable que a largo plazo, pues sencillamente lo único que usted tiene que hacer es ir al banco, cerrar su posición, sacar su dinero de largo plazo y colocarlo a corto plazo. Porque eso lo está diciendo el mercado. Entonces, el gobierno dominicano, cuando tenga que ir de nuevo a Wall Street a colocar bonos soberanos, va a tener que colocarle una mayor tasa de interés, sencillamente. Pero eso aumenta la tasa, aumenta la deuda externa y aumenta la tasa de interés de los bancos de República Dominicana. Porque ahora el gobierno tiene un crecimiento económico de 4.7, o sea que va a recibir menos dinero en ingresos, en impuestos. Entonces el gobierno va a tener que buscar ese dinero por algún lado. ¿Y de dónde lo va a buscar el gobierno? Porque el gobierno no trabaja.
Lo hemos dicho siempre, que el gobierno no trabaja, que los funcionarios del gobierno no trabajan. Es el dinero que ellos reciben, somos nosotros que los pagamos. El salario del presidente y de todos sus funcionarios, electos o no electos, lo pagamos nosotros, el pueblo. Entonces, si lo pagamos nosotros y el gobierno ahora va a dejar de percibir mucho más dinero, va a tener menos ingresos, pues de algún lado tendrá que sacar ese déficit, a menos que no le ponga más impuestos. Y una economía en recesión, si el gobierno aumenta los impuestos, eso significa que usted le va a poner la cruz a ese muerto. Ese muerto se va a enfriar mucho más rápido ahora, porque se va a morir más rápido. Entonces, si el gobierno sube los impuestos, en una economía que viene en recesión, que ya está en recesión, tiene graves problemas, va a tener graves problemas, porque va a aumentar la tasa de desempleo. Las empresas tendrán que cancelar cientos de empleados, porque no es verdad que se van a poder sostener con los mismos gastos y con una economía que no va a crecer ahora y que comienza a crecer un 2.3 menos de lo que había crecido y que usted va a recibir menos ingresos, menos dinero ahora por las ventas. Entonces, cuando eso comience a pasar en el tiempo, los empresarios y los industriales van a tener que cancelar empleados, van a tener que cortar por las nóminas, así de simple. ¿Y qué hace el gobierno en un tiempo electoral? Que contrata más empleados. Entonces, el pueblo va a tener que cargar con esa carga. Ahora, colócame la gráfica número 11, señor director, para que veamos cómo la línea de equilibrio se está acercando. Ahí los vemos prácticamente tocando la línea de equilibrio. Los 2 años y los 10 años de la curva invertida desde la década del 80, históricamente, fíjense, cada vez que la nota del tesoro, 10 años, se achica la rentabilidad y se contrae esa rentabilidad y no es beneficioso para el inversor, históricamente es una recesión. Siempre ha sido así en un 98%. Entonces, ¿qué nos hace pensar a nosotros diferente que no va a ser así ahora? Cuando siempre ha sido así. Es así y va a continuar siendo así. Porque para yo invertir en la bolsa necesito tener rentabilidad. Y si veo que no tengo rentabilidad, sencillamente me mantengo fuera del mercado. Y cuando cientos de millones de inversores se mantienen fuera del mercado, pues no hay dinero en la economía real. Porque las corporaciones no tienen dinero. Y una corporación que deje de invertir en sus acciones y que dejen de invertir en crecimiento y en expansión, es una corporación que va a tener una menor demanda de bienes y servicios. Y una menor demanda de bienes y servicios significa que esa corporación va a sacar su dinero de la bolsa, se va a tener cash hasta que el ciclo de nuevo comience. Pero eso afecta a la economía real y afecta a los gobiernos, y afecta al empleado, y afecta a todas las deudas que usted incurrió. Es decir, que a partir de ahora, si usted va a incurrir en una deuda, piénselo 2 veces, porque viene una recesión, y en tiempo de recesión no es el mejor periodo ni el mejor tiempo para usted endeudarse, porque cuando hay menos dinero, usted no va a poder endeudarse. Colócame la número 12, señor director, para que veamos la tasa de desempleo, como todos los indicadores, ahí los vemos, la tasa de desempleo en su punto más bajo. Antes de una recesión, históricamente comienza a repuntar. Ahí los vemos en la década del 90, en la década del 2000 y ahora en el 2019 comienza de nuevo a subir. ¿Cuál era la lectura? Que antes de una posible recesión comienza a aumentar la tasa de desempleo porque ya no hay para dónde correr. Ya la economía está full empleo. Entonces, si ya alcanzamos la parte más baja de la tasa de desempleo, un 3.7, a partir de ahora va a seguir subiendo 3.8 hasta que alcance el número que sea. Entonces, históricamente, ese es el comportamiento. Estamos viendo cómo los indicadores que nos llegan, cómo Wall Street interpreta esos indicadores. No es como lo interpreta el Banco Central, ni como lo interpreta el gobierno, es como lo interpreta el mercado. Y el mercado está interpretando una posible recesión. Entonces, ¿qué hacen los empresarios? Que se preparan para una posible recesión. ¿Qué hacen los gobiernos y los bancos centrales? Que se preparan para una posible recesión. Colócame la número 13, señor director, para que veamos el índice de la manufactura. Fíjense, el índice de la manufactura, todas esas barras grises, eso es antes de una posible recesión,
Cuando el índice de la manufactura tiene una lectura por debajo de 50, significa que hay contracción en la economía real y que la recesión es mandatoria. Ahí tenemos 10 recesiones y durante esas 10 recesiones en el pasado, desde la década de 1950, el índice de la manufactura, cada vez que toca y nos da una lectura por debajo de 50, significa que la economía mundial real está en recesión. Entonces, si ese es el caso y está tocando ya el 50% de su lectura por debajo de 50, nos dice a nosotros que es una recesión. Entonces, si es una recesión, usted como empresario, usted como industrial, no puede ahora abastecerse y tener un inventario, un almacén full de inventario, porque no va a tener a quien venderle esa mercancía. Y su producto final va a ser imposible que mantenga esa demanda de cuando la economía estaba creciendo por la demanda, porque ahora está creciendo pero por la oferta. Cuando hay una inflación que la provoca la oferta, no es saludable. Lo hemos dicho muchas veces, que cuando esa inflación es producida por la oferta, esa inflación es una enfermedad, no es saludable. Pero todos los indicadores están en esa dirección. Colóqueme la número 14, señor director, para que veamos cómo el Dow Jones también, fíjense, el Standard & Poor's has fallen during recession. O sea, esa línea azul es el Standard & Poor's. Esa línea amarilla es cuánto cae el Standard & Poor's en los pasados 12 meses. O sea que cuando la bolsa alcanza su máximo, antes de la recesión, alcanza su punto máximo. También está pasando ahora mismo esa situación con ese indicador. La bolsa alcanzando su máximo, entonces, históricamente, cuando la bolsa comienza a caer, marca también una posible recesión. Entonces, fíjense que hemos visto todos los indicadores que hemos mostrado, todos alineados en esa dirección con relación a la economía norteamericana y la economía mundial. Pero eso está afectando a China ya, y está afectando al mundo ya, y está afectando a la divisa, está afectando al yuan, al dólar, y el dólar en la República Dominicana ya no está a 50 por 1, sino que está a 51.40, producto de esa guerra comercial. Porque entonces se crea un pánico a la adversión, al riesgo. Pruebas con nosotros, señor director. Entonces, si se crea un pánico a la adversión, al riesgo, sencillamente lo que pasa con eso es que el inversor teme invertir y saca su dinero de la bolsa. Entonces, ese pánico a la adversión, al riesgo, manda una señal negativa al mercado. Los profesionales de bolsa así lo interpretan y por eso las corporaciones, cuando el dinero se va, dejan de percibir ingresos y dejan de percibir beneficios. Colócame la número 15, señor director, para que veamos cómo los beneficios de las corporaciones también comienzan a contraerse. Ahí los vemos, todos los beneficios, earnings fell during the last recession, o sea, durante la última recesión, y siempre ha sido así, los beneficios de las corporaciones se reducen, pero también aumentan el costo de los bonos chatarra. Colócame el número 16, señor director. Los inversores a los bonos chatarra exigen una mayor tasa de interés. Entonces, por eso los John Bond Yield Jump en the Recession 2008, o sea que los bonos chatarra aumentaron su tasa de interés durante la recesión del 2008, del 2000 y del 90. Lo mismo va a pasar ahora. Entonces, si los bonos chatarra aumentan la tasa de interés, independientemente de la calificación de riesgo de los bonos soberanos de la República Dominicana, el gobierno va a tener que colocar esos bonos en un periodo de próximo. Va a tener que buscar, pero va a tener que 21.40. El dólar va a seguir. No es una moneda que se evaluada. Van a colocar su dinero en una moneda fuerte y eso va a fortalecer más el dólar en los mercados.
Es decir, que el dólar va a seguir subiendo. No lo para nadie ahora mismo. Esa es la tendencia hasta ahora. Por eso tenemos que monitorear muy de cerca lo que diga el presidente a partir de ahora. Porque va a continuar subiendo en esa dirección. Ya está 51.40 aquí. Entonces, ¿hasta cuándo llegar? No sabemos. Ahora, el error del gobierno, el error del Banco Central es pretender aguantar un bien que no pueden controlar y que nadie lo puede controlar. Entonces, en vez de enfocarse en la economía real, quieren mantener un dólar agarrado artificialmente y no lo van a poder agarrar, porque esa moneda no es suya. Ni siquiera el presidente de los Estados Unidos tiene el poder ni la autoridad para decir que el dólar va a subir o va a bajar. Es el mercado que lo sube y lo baja. Pero en un periodo de incertidumbre, los profesionales se mueven y se mueven con cientos de millones de dólares, con billones de dólares a monedas fuertes. En este caso, a dólares, libras esterlinas, yuan, se van a mover a mercados donde su dinero está garantizado. Colóqueme la gráfica número 17, señor director, para que veamos el consumer confidence, cómo la confianza del consumidor también alcanza su punto más alto antes de la recesión y comienza a caer. O sea que todos los indicadores, toda la lectura que nos dan los indicadores es que la economía se va y que no hay quien la frene. Colócame la número 18, señor director, para que nos vayamos a pausa, para que veamos la curva invertida, la número 18, señor director. Ahí la vemos, la curva invertida como un predictor de recesión. Yield curve as a predictor of recession. O sea, todas esas barras perpendiculares grises son recesiones del año 1970, 75, 80, 88, 90 en el 2000 y en el 2008. Y ahora también. Entonces, una curva negativa, un retorno negativo, nos dice a nosotros que el dinero a corto plazo está mucho más caro que el dinero a largo plazo. Entonces, no hay necesidad que usted corra riesgo. Usted va a perder mucho dinero ahora en su certificado de inversión que usted tiene en los bancos. Para eso nosotros tenemos un seminario el próximo sábado, para que usted no pierda su dinero. Por cada millón que usted tenga, usted va a perder 22.500 pesos. Usted va a tener que saber qué va a hacer con su dinero a partir de ahora, en certificado de inversión de los bancos comerciales, dónde lo coloca. Para eso la bolsa. No es para cuando usted vaya al banco y el banco, pero nosotros bajamos la tasa de interés y el dólar se fue a 55 por 1 o a 53 por 1 y usted perdió su dinero. Entonces no está estable la macroeconomía. Vamos a estar claros en eso. No es verdad que es saludable la economía ni la deuda. 51.40 el dólar, con una guerra comercial, una guerra de divisas entre Washington y Pekín, hay problemas con el dinero en los bancos ahora mismo. Entonces, si usted no sabe de bolsa, prepárese a perder mucho dinero. Esto no lo dice Fernando García, es un sistema. Si el dólar se dispara mañana a 55 por 1 y usted tiene 1 millón de pesos, usted tiene 1 millón de pesos ahora a 55 por 1. Usted tiene menos dinero ahora. Usted va a perder un 5% de su dinero, de su capital, por no conocer la información y por no saber en qué dirección debe de moverse, porque para eso es la bolsa. Entonces, eso no lo para nadie ahora. Esa tendencia y esa dirección con esta guerra comercial no lo va a parar nadie ahora. Y la libra esterlina va a subir y el yuan también, que son posiciones donde usted debe estar. Lo mismo que el oro y la plata, que se lo dijimos al gobierno. Y vamos a ver cuánto cuesta el oro ahora mismo, que le dijimos que comprara a 1.250 y está por encima de los 1.500 dólares. Y va a seguir subiendo el oro. Y le vamos a dar los parámetros al gobierno para que sepa hasta dónde va a llegar el oro. Esos son los resultados que nosotros queremos que ustedes tengan. En el próximo bloque vamos a ver qué va a pasar con el oro y qué va a pasar con la canasta y la gasolina y la canasta de moneda del mundo, la libra esterlina y el yuan. ¿Y qué debe hacer usted para protegerse de una posible devaluación mucho más fuerte del peso dominicano con relación al dólar? No se vaya, el ingeniero Revela continúa en breve. Pausamos. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, todos los indicadores, todos los que hemos presentado y lo que nos faltan, todos están alineados en la misma dirección. Todos están marcando una economía negativa, todos están marcando una posible recesión. El presidente Trump acusó indirectamente al presidente de la Reserva Federal de no actuar con la rapidez que él quería que se actuara y le dijo que parece ser que es muy tarde.
Nosotros pensamos que los mercados van a tomar el control de la economía real y que la recesión es inminente, va a ser fuerte, colosal y bestial, va a ser descomunal esa caída del Dow Jones. Hay mucho dinero de por medio, los instrumentos financieros están muy caros y ya no tienen acceso el público común, normal, a participar en el mercado accionario. Los principales mercados comienzan a caer y uno que es muy importante y que marca prácticamente el 67% de la salud de la economía de los Estados Unidos también comienza a caer, lo cual nos dice a nosotros que es mucho más peligrosa todavía la guerra comercial de China y Washington. El presidente no ha ganado esa guerra, la está ganando en teoría, pero también está socavando su propia economía. Y vamos a ver un indicador, la gráfica número 20, señor director, de los housing start have fallen before prior recession. Esos son los permisos para las construcciones en Estados Unidos. Comienza a caer y comienza a caer de una forma violenta los permisos de la construcción. Cuando el mercado inmobiliario tiene que ver con las 2/3 partes del desarrollo y de la expansión económica en los Estados Unidos. Y ese mercado comienza a caer. Entonces, dentro de ese mercado, que participan muchísimos commodities como el cobre, el alambre, todo lo que tenga que ver con electricidad, el cemento, las varillas, ese mercado comienza a caer. O sea que si usted es constructor, si usted tiene ahora, compró casa y está construyendo y la demanda comienza a caer, usted va a tener problemas para vender sus edificios de apartamento ahora. Eso me lo está diciendo el mercado. Porque si el dinero se va y ese mercado comienza ahora y se deprime y se contrae, pues hay problemas en ese sector. Y ese sector es el sector que más aporta a la economía norteamericana y está cayendo. O sea, ya no está creciendo en esa misma proporción y los permisos para las construcciones están decreciendo. La lectura, la recesión, la posible recesión es inminente cuando eso comienza a caer, porque la 2/3 parte de la economía norteamericana es sustentada por ese mercado y los commodities también están sustentados dentro de ese mercado. Por eso los profesionales, nosotros le habíamos dicho al gobierno desde enero que comprara oro y que estaba en una excelente posición y que si hubiese cambiado su reserva, 2.500 millones de dólares de reserva, hoy tuviéramos casi más de 500 millones de dólares adicionales en reservas internacionales. Esos son los resultados que nosotros abogamos. Colócame la gráfica número 21, señor director, para que veamos el oro, cómo los mercados futuros, ahí lo vemos el oro explotando, 292.545 contratos futuros se agregaron al oro esta semana pasada. Es descomunal la inyección de dinero al oro. Es el mundo entero que está detrás de oro. Y ya los vimos que todos los bancos centrales están comprando oro, menos el Banco Central de la República Dominicana. Y que el gobernador del Banco Central había dicho que su principal activo eran sus técnicos. Pero parece ser que los técnicos no le aconsejaron al gobierno que comprara oro. Y nosotros le dijimos que lo comprara a $1.250 la onza. Entonces, colócame la número 22, señor director, para que veamos como el precio del oro, ahí los vemos, 1.503 cuando tomamos esa muestra. Lo mismo que la plata, que está en una extraordinaria posición de compra. O sea que si usted compró oro, si usted compró plata, usted tiene mucho dinero en su bolsillo. Si el gobierno hizo lo que tenía que hacer, debe de tener por lo menos 500 millones de dólares adicionales en reservas internacionales. Y se lo advertimos al gobierno eso. Y vamos a ver los análisis técnicos del oro, hacia dónde se va a mover el oro, porque va a seguir subiendo el oro. En tiempo de incertidumbre, una guerra comercial, una guerra de divisas, una devaluación del yuan, el mejor mercado es el mercado de metales preciosos y en commodities que tengan que ver con la inflación y que marcan el paso a la inflación y que no se deprecian. En este caso, tanto el oro como la plata y otros commodities que se cotizan en dólar y que no pierden el valor en tiempo de inflación, porque los profesionales se mueven a ese tipo de mercado. Entonces, si ya lo habíamos advertido y le dijimos al gobierno que comprara oro era con esa intención
para que pudiera proteger sus reservas internacionales y para que no tuviera que buscar dinero. Este es el único programa que produce mucho dinero, no hay otro. Colócame la gráfica número 23, señor director, para que veamos cuál es el comportamiento. Ahí los vemos, el oro. Lo recomendamos comprarlo en 1.250, 1.527 dólares cuando tomamos la muestra. Debe alcanzar los 1.600 dólares. Si toca los 1.600 dólares, esa barrera psicológica, 2-3 días, se mantiene por encima de 1.610, el oro no lo para nadie, va rumbo a los 1.800 dólares la onza. Se lo dijimos al gobierno, desde enero se lo dijimos al gobierno y se lo estamos diciendo ahora, de nuevo otra vez, se lo estamos rectificando y ratificando, de que el oro en la tendencia que va, en la dirección que va, con una guerra comercial y una guerra de divisas, debe explotar hacia arriba y posiblemente alcance los 2.000 dólares la onza. O sea, lo vamos a ir vigilando día a día, pero va a seguir subiendo los mercados. Esto es una carrera a largo plazo, esto no es una carrera a corto plazo, y el gobierno lo sabe. Pero si hubiera hecho en enero lo que le dijimos que hiciera, tuviera 500 millones de dólares adicionales en sus reservas. Colócame la número 24, señor director, para que veamos cómo se acerca el oro. Ahí los vemos, 1.527, se acerca a los 1.600 dólares con una tendencia muy fuerte y poderosa con el Fibonacci. Si sobrepasa por encima de los 1.600, no lo para nadie, va rumbo a los 1.800 dólares la onza. Se lo estamos dando ahora al gobierno para que no haya excusa. Y se lo estamos diciendo al Banco Central para que no haya excusa mañana. Porque este video se lo vamos a volver a presentar después. Entonces, esa es la tendencia ahora mismo. Entonces, el gobierno debe de protegerse. Los empresarios y los industriales deben de protegerse. Porque una devaluación va a continuar en la dirección del peso dominicano. En esa misma dirección se va a mover el peso. Entonces, si el dólar se sigue apreciando en los mercados, el peso se sigue devaluando en la República Dominicana. Eso es elemental, son indirectamente proporcionales. Entonces, una apreciación del dólar es una devaluación del peso. Si suben los commodities, es una devaluación del peso. La presión es muy fuerte con esa guerra comercial. Y con una economía mundial que se contrae, entonces el gobierno va a tener que buscar más dinero y no lo tiene. Entonces, se lo hemos dicho, por eso la guerra del mercado de divisas, ahora de Washington y Pekín, del yuan. Entonces, también hay otro indicador que nos favorece y es el crudo de petróleo en tiempos de recesión tiende a contraerse y por eso se contrae la gasolina también. Colócame la número 25, señor director, para que veamos cómo está la gasolina. 1.65 cerró la gasolina en el NYMEX, en el New York Mercantile Exchange. Entonces, la gasolina aquí cuesta 2.29, si mal no me recuerdo. Entonces, 1.65 al cambio, 1.65 por 51, estamos hablando de 84 pesos al cambio, por 2 son 168, más 20 pesos adicional, son 188, pero aquí cuesta menos 229, el 41 pesos adicional cuesta la gasolina en la República Dominicana. Eso es inaceptable. Un galón de gasolina que cuesta en la bolsa $1.65 le va a costar al gobierno 1.65 por 51.40. Le va a costar al gobierno 84 pesos el galón. Si lo multiplica por 2 y le gana el 100%, por 2 son 169 pesos. Si a eso le agrega al gobierno 20 pesos de transportación más 20 pesos, que es mucho, son 189 pesos. No tiene por qué tener la 229. Entonces el gobierno continúa y sigue siendo un depredador de los industriales. El Ministerio de Industria y Comercio continúa y sigue siendo un depredador del empresario dominicano. Y continúa siendo un depredador de las familias dominicanas. Cuando a un 100% de beneficio lo puede vender en 188, 190 pesos el galón. Entonces no es verdad que un técnico se pueda sentar con nosotros y justificar eso. Entonces, cuando vemos esto, asesor económico afirma que deuda pública de la República Dominicana es saludable y sostenible. Es lo mismo, es una depredación, eso es mentira. Esa deuda es insostenible en el tiempo. Le hemos dicho 56% del PIB, 75% del PIB es el dato que Wall Street acepta, más un 2% adicional.
Si la República Dominicana alcanza el 75% de deuda en PIB, más un 2% que colapsa Wall Street, es el colapso de la economía y del sistema financiero dominicano. Los dominicanos no tienen a Grecia, no somos Grecia, ni tienen a Gran Bretaña que rescataron a Grecia, ni tienen a Estados Unidos que rescató a Puerto Rico. Entonces, estos funcionarios que dicen que la economía es saludable y que es manejable y que todo está bien, no le van a poder responder al pueblo dominicano si alcanzamos un 77% del PIB y que usted como empresario o como industrial, usted vaya un lunes a un banco y que el banco esté cerrado porque no haya dinero para pagarle. Ese empresario, ese funcionario del gobierno no nos va a poder dar respuesta a nosotros y al pueblo dominicano bajo ese esquema. Es insostenible en el tiempo esa deuda de República Dominicana, insostenible. Nosotros no tenemos a Gran Bretaña que rescató y la Unión Europea que rescató a Grecia, ni tenemos a Estados Unidos que rescató a Puerto Rico. Entonces, déjese de estar hablando sandeces y ponga la cosa en el contexto, porque esto no es un juego de azar. Un tuit del presidente o de Wall Street, de cualquier calificadora de riesgo, los bonos soberanos de República Dominicana, si alcanzamos un 77, son degradados a impagos, si el gobierno no puede pagar, es el colapso, es el final del sistema financiero dominicano, el final total, porque le frisan las reservas, nadie le presta, y entonces las condiciones las pone el Fondo Monetario Internacional, que son organismos de represión. Entonces, cuando vemos esto, eso es una declaración que se hace de forma irresponsable, cuando lo correcto debe ser, todavía podemos sostener la deuda y es sostenible, pero no podemos endeudarnos, no decir que es saludable, porque eso no es verdad, no hay deuda saludable. En ningún país del mundo que deba un 56% del PIB tiene una deuda saludable. Eso no es verdad. Porque si usted dice eso, entonces usted no sabe lo que está diciendo. Eso es mentira. Y los mercados son los que determinan si esa deuda es saludable o no. Porque son los que califican. Entonces, quien califica a un país es Wall Street. Quien califica a un país es la Bolsa de Valores. Porque son los que determinan hacia dónde se va a mover la dirección de los bonos soberanos de ese país. Y qué tan peligrosa es esa deuda y si ese país podría convertirse en una futura Grecia o un futuro Puerto Rico o en una futura Argentina sobre la marcha, producto de un aumento de la deuda externa y que los funcionarios del gobierno digan que la deuda es saludable y sostenible. Entonces, esa es responsabilidad suya, decir la verdad, no es de nosotros. Entonces, no es verdad que esa deuda en el tiempo el gobierno la va a poder manejar. El colapso, si seguimos en esa dirección, vamos rumbo al precipicio. Miren, señores, no tenemos tiempo para más. El ingeniero Revela llega a su parte final. Y así culminamos el esfuerzo de hoy. Pero no sin antes agradecerles la gentileza de su atención y decirles, como siempre, que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Revela, el poder del conocimiento, regresa la próxima semana. Bye bye. Hasta pronto. Glidden, pintura de la más alta calidad para toda necesidad. Presentó